Bueno, pues vamos a resolver los problemas que he seleccionado del tema 6, ondas. Tenemos algunos de ondas estacionarias y otros de ondas viajeras armónicas. Y el primero, que es de 2019, me dice, a ver si tengo por aquí los enunciados, que lo he grabado por aquí. Aquí están. Pues tenemos la ecuación de una onda armónica que se propaga en una cuerda y me dan esa ecuación y es I igual a 0,04 seno de 8t menos 5x más pi medio. Esta es la ecuación de una onda. De esta ecuación ya nosotros directamente tenemos la amplitud A, que es 0,04, lo que va con la T, que es W, ya sabemos que es 8 radianes partido segundo. El término que va con X es K, que será entonces 5 radianes partido metro. Y en este caso tenemos una fase inicial. ¿Qué significa esa fase inicial? Que cuando el tiempo es 0 y la X es 0 en el momento inicial y en el punto inicial, si yo sustituyo aquí por 0 y aquí por 0, me queda seno de pi medio. Y entonces el seno de pi medio, la calculadora en radianes, o seno de 90, es 1. Quiere decir que aunque me ponen seno y nosotros seno lo usamos cuando empieza en 0, como tiene una fase inicial, sustituyo todo por 0 y queda seno de pi medio es 1. Entonces, al principio, cuando la X es 0 o cuando el tiempo es 0, ya representa aquí X o T. Al principio, pues, esto, todo el seno es 1. 1 por 0,04, pues empieza aquí, en A, en 0,04. Y esta es mi ecuación. Podemos escribir esta misma onda escribiéndola con coseno y sin la fase inicial. Podemos poner 0,04 coseno de 8t menos 5x. Es exactamente lo mismo. Escribirla así que escribirla con seno y con una fase inicial. Bueno, pues el problema lo que me pide es que calcule en primer lugar la amplitud, que ya la tendríamos, es 0,04 metros, la frecuencia, la longitud de onda, la velocidad de propagación. Entonces siempre de W, que es 2pi partido t, obtenemos t. O la frecuencia, porque W también es 2pi, W también es 2pi por f. Como me piden la frecuencia, pues frecuencia es W partido 2pi. Y esto sería W, que es 8 partido 2pi. Pues la frecuencia queda 1,27 hercios. Si queremos calcular el periodo, pues el periodo sería 2pi partido W, la inversa de la frecuencia, que me quedaría pi partido 4 o, si quitamos pi, 0,785 segundos. Ya tenemos frecuencia, que me lo piden, y periodo. De K, que es 2pi partido lambda, calculamos siempre lambda, que será 2pi partido K. 2pi partido 5. Y entonces queda 0,4 pi. O sin pi, 1,26 metros. Y ahora me piden la velocidad de propagación. La velocidad de propagación es lambda partido t. O lambda por f. Pues lambda, que es 0,4 pi, por la frecuencia, que es 1,27. Y esto queda 1,6 metros partido segundo. Esta sería la primera parte del problema, que es muy típica, que me pidan todos estos datos. Segunda parte, me dicen que calcule la velocidad de vibración máxima. Velocidad y aceleración máxima de una partícula del medio. Es decir, una partícula de la onda vibra, llega hasta A, luego hasta menos A, sube otra vez y está continuamente todas las partículas de la cuerda haciendo ese movimiento armónico simple de vibración. Entonces también tienen una velocidad y una aceleración. Esta es la velocidad de la onda, a la que se propaga la onda, y es constante. Para cada medio la velocidad es constante. Pero la velocidad de un punto de la cuerda, que es la de vibración, no es constante. Es máxima cuando pasa por el origen, va disminuyendo hasta que se para en menos A, vuelve a aumentar, es máxima en el origen, va disminuyendo hasta que llega a A
y así va cambiando. Entonces es un movimiento acelerado, hay una aceleración. ¿Cómo se calcula esa velocidad y esa aceleración? La velocidad de vibración es la derivada de i respecto al tiempo. Como nosotros tenemos que i es 0,04 seno de 8t menos 5x más pi medio, pues la derivada de esto con respecto al tiempo sería primero este número 0,04 por la derivada del seno, que es coseno, por la derivada de lo que hay dentro del seno, que con respecto al tiempo. O sea, esto es como un número, que sus derivadas son 0, y la derivada de 8t, que es 8. Y puedo multiplicar 0,04 por 8. Y queda 0,32 y ya coseno de 8t menos 5x más pi medio. Metros partido segundo. Pero como me piden la velocidad máxima se da cuando todo esto, cuando el coseno vale 1. Y por tanto sería 0,32 metros partido segundo. Si me piden la aceleración, sería hacer la derivada de la velocidad respecto al tiempo. La derivada de esto, de la velocidad. Entonces sería 0,32 por la derivada del coseno, que es menos seno. Pongo el menos aquí delante. Seno. Por la derivada de lo de dentro, que es 8. Multiplicando este 0,32 por el 8, queda menos 2,56 seno de 8t menos 5x más pi medio. Metros partido segundo cuadrado. Y la aceleración máxima se produce cuando el seno es 1. Y queda 1 por menos 2,56, menos 2,56 metros partido segundo cuadrado. Esa sería la aceleración máxima. Vale, vamos con el segundo problema. También de 2019 y seguimos con una onda armónica, pero en este caso es al revés. Nos dan los datos de la onda y tenemos nosotros que escribir la ecuación. Tenemos una onda transversal que se propaga en el sentido negativo del eje X. Se propaga hacia la izquierda. Ya sabemos que el signo que va a llevar entre WT y KX es más, porque se propaga hacia la izquierda. Tiene una amplitud de 2 metros y una longitud de onda de 12 metros. Y su velocidad de propagación es 3 metros partido segundo. Esta velocidad es la que es lambda partido t. Escriba la ecuación de dicha onda sabiendo que toma el valor máximo en x igual a 0 en el instante t igual a 0. Cuando x es 0 y t es 0, toma el valor máximo, es decir, la i vale a, vale 2 metros. Otras veces me dicen que toma el valor 0 cuando x es 0 y t es 0. Entonces sé que empieza en el origen. En este caso nuestra onda, cuando la representemos, aquí pongamos x o t porque es doblemente periódica, empieza en a, empieza en el valor máximo aquí, en 2 metros. Va a llegar hasta menos 2 y así va a seguir. Cuando empieza aquí se pone coseno. Entonces ya sé que nuestra onda va a ser del tipo una amplitud que es 2 metros, coseno de WT más, porque va en el sentido negativo del eje X, K por X. Esta va a ser nuestra ecuación. Tenemos que averiguar cuánto vale W y cuánto vale K. Con lambda podemos averiguar K, porque K es 2pi partido lambda. Entonces será 2pi partido 12, que es pi sexto. Radianes partido metro. Y de la velocidad de propagación podemos calcular el periodo, y con el periodo W. Entonces, como la velocidad es lambda partido t, el periodo será lambda partido v. 12 partido 3. El periodo son 6 segundos. 4 segundos. Y como el periodo es 2pi partido w, o w es 2pi partido el periodo, pues calculo w. 2pi partido 4, que queda pi medio radianes partido segundo. Y ya como tengo K y tengo W, pues lo pongo aquí en mi ecuación y tengo la ecuación. Este problema es muy sencillo. Coseno de pi sexto t más pi medio, al revés, ¿no? Pi medio t, WT,
pi sexto x. Y pongo aquí unidades del sistema internacional o pongo metros porque la elongación se mide en metros. Vale, problema 2 súper fácil. Un regalito. Vamos con el problema 3 que es de 2018. Seguimos con onda armónica, transversal, 4 seno, 10 pi t menos 0,1 pi x. Me dan la ecuación de esta onda y me piden determine razonadamente, apartado A, velocidad y sentido de propagación de la onda. Sentido de propagación es hacia la derecha, en el sentido positivo del eje X, porque aquí hay un menos. Y esto me indica que se propaga en el sentido positivo del eje X. Y velocidad de propagación será lambda partido t. Lambda la calculo con k, que es 0,1 pi, y t lo calculo partido w, que es 10 pi. Entonces lambda será 2 pi partido k. 2 pi partido 0,1 pi. Y me queda 2 entre 0,1, pues estos son 20 metros. Y el periodo será 2 pi partido w. 2 pi dividido entre 10 pi, pues me queda 0,2 segundos. Y ya calculo la velocidad de propagación, que es lambda, que es 20, entre el periodo, que son 0,2 segundos. 20 entre 0,2, pues son 100 metros partido segundo. Ese sería el apartado A. Apartado B. Calcula el instante en el que un punto que dista 5 centímetros del origen, un punto cuya x es 0,05 metros del origen. Es decir, si nosotros tenemos nuestra onda, pues cuando la x sea 0,05 metros, la que sea, vamos a suponer que aquí, para esta x, pues este punto me dice que calcule el instante en el que alcanza la máxima velocidad. Calcule el tiempo para el cual la velocidad es máxima. Pues vamos a calcular la velocidad y sabemos que será máxima cuando el coseno sea 1. Es decir, la velocidad de un punto es la derivada de y respecto de t. La derivada de mi ecuación sería 4 coseno de 10 pi t menos 0,1 pi x por la derivada de lo de dentro que lleva la t, que sería 10 pi. Es decir, que queda 40 pi coseno de 10 pi t menos 0,1 pi x metros partido segundo. ¿Cuándo es máxima la velocidad? Porque me piden que calcule el instante en el que la velocidad es máxima. La velocidad será máxima cuando todo esto valga 1. ¿Y qué tiene que pasar para que el coseno sea 1? Pues, por ejemplo, el coseno de 0 es 1. Entonces, cuando lo de dentro, que es 10 pi t, la fase, que se llama así lo que hay dentro, cuando esto sea 0, el coseno será 1 y la velocidad será 40 pi, que es la máxima. El punto me dicen que su x es 0,05. Eso lo sustituyo aquí en el valor de x. Y despejo t, porque me piden el instante en el que ocurre eso. Pues sustituyo 10 pi t es igual, esto lo paso a la derecha, 0,1 pi por 0,05, que es la x del punto. Y paso dividiendo, el pi se va con pi. Y este tiempo me queda 0,0005 segundos. Pues esto sería una forma de hacerlo, pero también un punto tiene velocidad máxima cuando pasa por aquí, por el origen, cuando su y es 0. Entonces podríamos coger aquí en el valor de la y, poner que esto sea 0, y esto es 0 cuando el seno es 0, y el seno es 0 cuando lo de dentro del seno es 1. Entonces podemos, cuando lo de... No, el seno, sí, cuando el seno sea 0, el seno es 0, el seno es 0 cuando lo de dentro del seno es 0. O sea que podemos igualar esto de dentro a 0 y al final me queda lo mismo que aquí, que ya estoy liándome con seno y con coseno. Las dos formas serían válidas. Venga, vamos con otro. Estos ejercicios que son muy cortitos. Ejercicio 4.
también de 2018. Y me dice que tenemos una cuerda que vibra según esta ecuación. Me dan la ecuación que es 5 seno de pi tercio x por coseno de 40 pi t. Pues ya sabemos que esta es una onda estacionaria, porque tiene seno y coseno. Todo esto sería la amplitud que va a alcanzar esa onda, que depende de cada punto. Cada punto o no vibra y tiene amplitud cero, o tiene amplitud máxima, que la amplitud máxima es 2A, 2 veces la amplitud de las ondas de las que proceden, que sería en este caso 5. Esto sería el 2A. Y hay puntos entre medio, entre 0 y 5 de amplitud, ¿vale? Cuando nosotros tenemos una onda estacionaria, como la amplitud tiene seno, pues en este caso nuestra onda es así. Y hemos dicho que hay puntos que se llaman nodos, que no vibran, su amplitud, la A' en esos puntos, en los nodos, siempre es 0. Hay puntos que son los vientres, como estos puntos, que vibran con amplitud máxima, A'5, o sea, 2 veces la amplitud de las ondas de las que proceden. Y hay otros puntos, pues cualquiera, que llegan hasta un punto intermedio entre 5, que es este, y 0. ¿Vale? Cada uno llega, pues a lo mejor llega hasta el 4, hasta el 3, y ahí se quedan vibrando. Nunca llegan a 5, que es el máximo. Bueno, pues este tipo de onda, hemos dicho que es una onda estacionaria, se produce por la interferencia, ¿no? Cuando chocan dos ondas idénticas pero que viajan en sentidos contrarios. Se produce, por ejemplo, en una cuerda atada por los extremos. Las dos ondas de las que proceden son iguales, solo cambia el signo que va entre la WT y la KX, serían dos ondas viajeras. Y aquí lo que me piden es la velocidad de vibración de un punto que dista 1,5 metros del origen, en el instante 1,25 segundos. Entonces me piden velocidad de vibración, que es la que es derivada de y respecto del tiempo, para un punto cuya X es 1,5 metros y justo en el instante 1,25 segundos. Aquí tendremos un punto en 1,5 metros que estará donde sea. Vamos a tener un punto que está vibrando y va a tener distintas velocidades, máxima en el origen, nula cuando llega a los extremos, y así el punto va vibrando. Y me piden la velocidad de ese punto en este momento. Y esa velocidad es derivar esta ecuación. Para yo derivar esa ecuación, es la derivada con respecto al tiempo. Entonces todo esto, como no hay t, es como un número. Entonces todo esto se queda igual, 5 seno de pi tercios de x. Y ahora por la derivada de coseno, que es menos seno. Aquí un menos y queda seno de 40 pi t. Por la derivada de lo de dentro del coseno, que sería por 40 pi. Este 40 pi lo multiplico con este 5 para que quede mejor. Y entonces queda menos 200 pi por el seno de pi tercio x por el seno de 40 pi t. Y ahora sustituyo por la x aquí, 1,5 aquí, y por este tiempo aquí, 1,25 aquí. Sustituyo y esa velocidad de ese punto en ese momento dado es 0 metros partido segundo. Puede ser que sea un nodo, que los nodos no vibran y su velocidad es 0, o que sea otro punto cualquiera, pero justo esté pasando por el origen. Luego me piden, en el apartado B, la distancia entre dos nodos. Acordaros que, por ejemplo, todo esto, ya lo he explicado en la teoría, todo esto sería una longitud de onda hasta aquí. Entre el primer nodo y el tercer nodo hay una longitud de onda. Y la distancia entre dos nodos consecutivos es media longitud de onda. Lambda medio es la distancia entre dos nodos consecutivos o entre dos vientres consecutivos, siempre en una onda estacionaria. Necesitamos entonces saber lambda para ver la distancia entre dos nodos consecutivos. Para calcular lambda necesitamos W, que es 40 pi, lo que va con T. Entonces W es 40 pi y W es 2 pi. W no necesitamos K, perdón. K es lo que va con X, que sería pi tercio. K es pi tercio y K es 2 pi partido lambda.
De aquí despejamos lambda y lambda sería 2pi dividido entre pi tercio, que sería 6 metros. Entonces lambda es 6 metros. Pues mira, 6 metros, esto serían 6 metros, 1,5 metros, la mitad serían 3, la mitad de 3, 1,5. Este punto es un vientre. Este punto que hemos calculado que su velocidad es 0, porque si estos son, si una lambda, ¿qué es esto? Son 6 metros, media longitud de onda, ¿qué es esto? Son 3 metros, 3 metros habría un nodo y a 1,5 metros habría un vientre. Lo que pasa es que si su velocidad es 0, porque está pasando justo en ese instante por el origen, por i igual a 0. Bueno, pues lambda es 6 metros, la distancia entre dos nodos consecutivos será lambda medio, ¿vale? Entre estos dos nodos hay la mitad de una longitud de onda. Sería entonces 6 entre 2, 3 metros hay entre dos nodos consecutivos. Vale, pues este es el problemilla de onda estacionaria. Vamos con otro. Vamos con el problema 5 de 2017. Es un poco extraño, o por lo menos atípico a lo que suelen preguntar, pero muy fácil. Me dicen que en el centro de una superficie de una piscina circular de 10 metros de radio, ¿vale? Tenemos una piscina circular que tiene, pues este el radio y el radio son 10 metros. Y me dice que en el centro se genera una onda armónica transversal de 4 centímetros de amplitud 0,04 metros y de frecuencia 5 hercios. Aquí se genera una onda, pues porque tiramos una piedra o lo que sea y tenemos una onda. Y me dice que tarda 5 segundos en llegar al borde de la piscina, desde el centro que se genera hasta que la onda, viajando así, llega al borde, pasan 5 segundos. Ha recorrido 10 metros, ha recorrido un espacio de 10 metros en 5 segundos. ¿Para qué me sirve este dato? Para calcular la velocidad a la que viaja la onda, la velocidad a la que se propaga. Nosotros normalmente hacemos lambda partido t, el periodo, porque tenemos esos datos, pero podemos calcularla con cualquier espacio y tiempo que recorre, que conozcamos que es aplicable a esa onda. Entonces en este caso 10 metros entre 5 segundos. Y me queda que la velocidad de esta onda es 2 metros partido segundo. Y ahora me piden que escriba la ecuación de la onda y que calcule la elongación, que es I, de un punto situado a 6 metros a los 12 segundos. Bueno, primero que calcule la ecuación de la onda. Para calcular la ecuación necesitamos la amplitud, que ya la tenemos porque el problema nos la da. Necesitamos lambda para calcular K y necesitamos W. Entonces, como yo tengo la velocidad, y la velocidad es lambda partido t o lambda por f, porque la frecuencia es la inversa del periodo, pues de aquí puedo calcular lambda, que será v partido f. V, que es 2, y la frecuencia, que son 5 hercios. 2 entre 5, 0,4 metros. Y con lambda calculo k, que es 2pi partido lambda. 2pi partido 0,4, pues tenemos que es 5pi radianes partido metro. Como tengo la frecuencia, puedo calcular también W, que es 2pi partido t o 2pi por f. 2pi por 5 serían 10pi radianes partido segundo. Y una vez que conozco K, que conozco W y que conozco la amplitud, pues escribo la ecuación de la onda, que será la amplitud 0,04 por, no me dicen ningún dato de si empieza en seno o en coseno, yo voy a suponer que empieza en seno, que cuando tiro la piedra, el primer punto está en el origen, en 0, y luego va creciendo la onda. Entonces voy a poner seno de WT, W que es 10pi. Tampoco me dicen hacia dónde va, en realidad va en todas las direcciones, aquí puedo poner más o menos. K, que es 5pi, 10pi t, y K, que es 5pi x. Y esto va en metros. Esta sería la ecuación de mi onda. Y el apartado B me dicen que calcule la elongación, la I, de una onda que está a 6 metros, la X es 6,
y el tiempo 12 segundos. Lo que tengo que hacer aquí es sustituir la x por 6 y el tiempo por 12. 0,04 por el seno de 10 por pi por 12. Vamos a hacerlo con más. 5 pi por x, que es 6. Y haciendo estas cuentas, me queda este dato. Pues no lo tengo hecho, pero lo hago ahora mismo. La calculadora acordaron en radianes para hacer el seno. Y esto queda 0. Vale, pues ese punto justo está en el origen, digamos. En el punto 0, elongación 0. Fácil, ¿no? Vamos con otro. Estos problemas son todos muy parecidos. Las fórmulas que hay son muy poquitas, las que hay que aprenderse. Ejercicio 6 de 2016. Me dan la ecuación de una onda en una cuerda, que es 0,5 seno de 3πt más 2πx. Y me dicen que explique las características de la onda, calcule periodo, longitud de onda y velocidad de propagación, lo típico. Las características, pues tenemos que decir que es una onda armónica viajera, que es transversal, porque se propaga en el eje X, pero los puntos vibran en el eje Y, y se mueve en el sentido negativo del eje X. Eso me lo dice este signo más. Esas serían las características fundamentales de esta onda. No hace falta hablar de todo lo demás, de la longitud de onda, no. Eso después lo calculamos, que de hecho me piden periodo, longitud de onda y velocidad. Bueno, pues periodo, de la ecuación sacamos lo que va acompañando a la t es w, 3pi, lo que va acompañando a la x es k, que es 2pi. A partir de w calculo el periodo, que es 2pi partido w. Y me queda 2/3 segundos. Y a partir de k calculo lambda, que es 2pi partido k. Y queda 1 metro. Y con el periodo y lambda calculo la velocidad de propagación, que es lambda partido t. 1 partido 2/3, que será 3 medios, es decir, 1,5 metros partido segundo. Esto lo hago más rápido porque ya lo hemos hecho antes, ¿no? Y es muy fácil. Y apartado B, calcula la elongación y la velocidad de una partícula de la cuerda situada en x igual a 0,2 metros en el instante t igual a 0,3 segundos. Lo mismo que hemos hecho antes, calcular la elongación. Sustituyo la x por 0,2 y el tiempo por 0,3. 0,5 seno de 3pi por y t serán 0,3 segundos. Más 2pi por y x serán 0,2 metros. Haciendo estos cálculos, calculadora en radianes, esto me queda menos 0,4 metros. También me pide la velocidad de esta partícula. La velocidad será la derivada de la y. 0,5 por coseno de 3πt más 2πx por la derivada de lo de dentro que acompaña a la t será 3pi. Y sustituyo la x por 0,2 y el tiempo por 0,3 y esto me queda menos 2,77 metros partido segundo. Vale. Y apartado C, calcula la diferencia de fase entre dos puntos separados 0,3 metros. Tenemos dos puntos de nuestra onda. Si esta es nuestra onda, hay dos puntos, por ejemplo, vamos a suponer que este punto, que tiene una X, lo vamos a llamar X1, y este otro punto, que tiene otra X, que la voy a llamar X2, están separados 0,3 metros. Esto es 0,3 metros. Es decir, la distancia X2 menos X1 es 0,3 metros. Y me piden que calcule la diferencia de fase. ¿Qué es la fase? La fase es todo lo que hay dentro del seno o del coseno. La fase es 3πt más 2πx. Vale, pues entonces la diferencia de fase será la fase de un punto menos la fase del otro. Vamos a hacer la fase del x2, que será 3πt más 2pi el x del punto 2, menos
la fase del primer punto, que es el x1, que será 3πt, porque es todo en el mismo instante. Esto es en un instante de tiempo, el tiempo es el mismo. Más 2pi y el x1. Haciendo esto, si quito los paréntesis, esto se va con esto. Y me queda 2pi y x2 menos x1, que será 2pi por 0,3. Que esto es, hemos dicho, 0,3. Pues entonces 0,3 por 2 por pi. Y eso me queda 0,6, lo he dejado con pi radianes. Esa es la diferencia de fase, que la fase se mide en radianes. Y por tanto la diferencia de fase también en radianes. Vale, pues vamos con el ejercicio 7. En este caso de 2014. Volvemos a la onda estacionaria. En este caso vamos a nosotros escribir la ecuación de la onda a partir de los datos que me dan. Me dicen que se hace vibrar una cuerda de 0,5 metros de longitud. La longitud de la cuerda. Sujeta por los dos extremos, observando que presenta 3 nodos. Vale, pues tenemos una cuerda y esta cuerda presenta 3 nodos. Pues puede ser una cosa, pues no, hasta aquí me he pasado. Esto fuera. Esta tendría 1, 2 y 3 nodos. La amplitud en los vientres es de 1 centímetro. O sea, la amplitud que sería en los vientres, que sería 2A, es de 1 centímetro. 0,01 metros. Acordaros que la ecuación de una onda es 2A, pues en este caso seno de kx por coseno de wt. Esta sería la ecuación de una onda estacionaria. Aquí puede haber seno de kx o puede haber coseno de kx. Había variedad, ¿no? En las ecuaciones lo vamos a explicar en la teoría. Vale, pues me dan la amplitud en los vientres, o sea, me da este 2A, que es 0,01, y me da la longitud de la cuerda. Y sabemos que hay 3 nodos. Y además la velocidad de propagación me dice que es 100 metros partido segundo. La velocidad de propagación de las ondas de las que proceden. Porque esta onda en realidad cuando llega a los nodos para y no vibra ahí y vuelve otra vez. Entonces esta velocidad es de las ondas de las que procede. Escribe la ecuación de la onda suponiendo que la cuerda se encuentra en el eje X y la deformación de la misma es en el eje Y. Vale. Entonces, si la onda es del tipo que nosotros tenemos aquí, ¿vale? Que es con seno, poniendo aquí seno, que es la típica, pues para tener 3 nodos vemos que la longitud de la cuerda, lo que mide la cuerda entera, es lo mismo que una longitud de onda. Esto es una lambda. Entonces, ya sabemos que lambda es igual que la longitud de la cuerda. Lambda sería 0,5 metros. A partir de la velocidad de propagación, que es lambda partido t, puedo calcular t, que sería lambda partido v. Pues sería 0,5 entre 100. Y entonces me queda que el periodo es 0,005 segundos. Con el periodo calculo w, que es 2pi partido t. Y w queda 400 pi radianes partido segundo. Y con lambda calculo k, que es 2pi partido lambda. 2pi partido 0,5, que sería 4pi radianes partido metro. Y ya tenemos todos los datos para escribir la ecuación. 2A, que sería la amplitud en los vientres, 0,01, por el seno de k, que es 4πx, por el coseno de w, que es 400πt. Listo. Esta sería la ecuación de nuestra onda. Vale, vamos con el ejercicio último, el 8. Seguimos con onda estacionaria y este es del año 2009. Nos dan la ecuación de una onda estacionaria, que sería 8 por 10 elevado a menos 2, coseno de 0,5x, ve aquí es con coseno, seno de 50t. En este caso la amplitud es todo esto y en vez de con un seno es con coseno. Esta onda es de este tipo. ¿Vale? Una onda así. Una onda de este tipo. Empieza aquí, empieza en A.
Pues sabemos, tenemos entonces ya K, W y 2A y me dice indique las características de la onda. Pues una onda estacionaria se produce por la interferencia entre dos ondas idénticas que viajan en sentidos contrarios, tiene puntos que no vibran como son los nodos, puntos de máxima amplitud que son los vientres y la amplitud depende de la posición en el eje X del punto de la cuerda. Y hacemos un dibujo, señalamos que son los nodos y que son los vientres. Y me dice que calcule la distancia entre el segundo y quinto nodo. Vale, este sería el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Pues hay que calcular la distancia entre el segundo, que no es este es el primero, 1, 2, entre el segundo, 3, 4 y 5 y el quinto, esta distancia. ¿Vale? Entre el segundo y el quinto nodo. Hay que calcular esa distancia. Se puede hacer con el dibujo, pero vamos a practicar hacerlo con la amplitud. La amplitud de esta onda es 8 por 10 elevado a menos 2 coseno de 0,5x. Donde va la x, todo eso es la amplitud. Los nodos, ¿qué pasa? Que su amplitud es 0 en los nodos. Para que esto se cumpla, pues el coseno tiene que darme 0. Para que 0 por 8 por 10 elevado a menos 2 sea 0. Para que el coseno sea 0, lo que hay dentro del coseno tiene que ser un número impar de pi medio. 2n más 1 pi medio. Esto lo explica en la teoría. Solo hay dos posibilidades. Que lo de dentro del seno o del coseno sea n pi o que lo de dentro sea 2n más 1 pi medio. Si estoy con coseno, en este caso es un nodo, en este caso un vientre. Si aquí estoy con seno, es al revés. ¿Vale? Solo hay esas dos posibilidades. Entonces, en este caso, voy a despejar la x y la x va a ser la posición de todos los nodos. Pues despejamos x de aquí y me queda 2n más 1 por pi medio por este 0,5 que es un medio que vendría aquí multiplicando. Pues esto queda 2n más 1 por pi. Esto me da la posición de todos los nodos. ¿Cómo? Dándole valores a esta n. Para n igual a 0 tengo la posición del primer nodo. ¿Vale? Esto me da el primer nodo. Que es x igual, sustituyo aquí la n por 0 y queda 1 por pi. En pi metros está el primer nodo. Para n igual a 1 voy a tener el segundo nodo. Que está en x igual 2 más 1, 3 por pi, 3pi. N igual a 2, tercer nodo. En x igual 2 por 2, 4 más 1, 5 pi metros. N igual a 3, cuarto nodo, que será 3 por 2, 6 más 1, 7 pi. Y n igual a 4 es el quinto nodo. 4 por 2, 8 más 1, 9, 9 pi. Distancia entre el segundo y el quinto nodo, pues restamos 9 pi, que es la posición del quinto nodo, menos 3 pi, que es la posición del segundo nodo, 6 pi metros. Esta distancia son 6 pi metros. ¿Que lo quiero hacer con el dibujo? Pues sí, porque ¿qué pasa? Que esto es, esa distancia que hay entre el segundo y el quinto es una longitud de onda y media más. O sea, es 1,5 lambda, una longitud de onda y media. Si yo averiguo cuánto vale lambda, puedo averiguar cuánto es la distancia entre los nodos. Para averiguar lambda uso K. K es 0,5 y K es igual a 2pi partido lambda. Luego lambda será 2pi partido 0,5 que es K. Entonces lambda es 4 metros. 4pi. 4pi metros. Pues 1,5 lambda, que es la distancia entre el segundo y quinto nodo, será 1,5 por 4pi, 6pi metros. Me sale lo mismo que con este método, ¿vale? Lo podéis hacer como queráis, pero hago este método porque os cuesta hacerlo y así lo repasamos. Y por último vamos con el apartado B y me dicen que escriba las ecuaciones de la onda que dan lugar a esta onda. Vamos a ver, si mi onda es 0,08, ¿no? Coseno de 0,5x por seno de 50t. La onda que dan lugar cuando aquí hay coseno directamente es con coseno. Las ondas serían A por coseno de WT más y la otra menos KX.
Y WT es la misma que tenga esta, o sea, 0,5 la K y 50 la W. Y la A pues va a ser la mitad de esta, porque esto es 2A. Es decir, que las ondas que dan lugar a estas son unas que son 0,04 coseno de 50t, una con más y la otra con menos, 0,5x. Aquí puedo variar este por este, porque con el coseno me da igual. Entonces son dos ondas, I1 y I2, ¿vale? Una con el más y la otra con el menos. Y por último me piden la velocidad de propagación, que es lambda partido t. Lambda, pues ya lo hemos calculado a partir de K. Hemos calculado lambda, que me había salido 4pi. Y a partir de W, que es 50, ¿vale? W es 50 y W es 2pi partido t. Entonces t es 2pi partido 50, que serán 0,04 pi segundo. Entonces la velocidad de propagación es lambda, que es 4pi, entre el periodo 0,04 pi. Y esto me queda 100 metros partido segundo. Pues listo. Si os habéis quedado con alguna cosilla que no termináis de entender, que lo he hecho muy rápido, me lo preguntáis y lo resolvemos las dudas. Bueno, un abrazo, chao.